Muy buenos días a todos. Estaba escuchando la conversación, la presentación pasada, y creo que algo que es muy importante antes de hablar siempre de temas que tienen que ver con riesgos o situaciones que se dan en Internet, hablar de la importancia misma que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana y cómo esta es parte de nosotros. Y para ello la verdad es que hay que entender que dentro de todo lo que hacemos todos los días, la tecnología juega una parte fundamental. Ocupamos la tecnología para la escuela, la ocupamos para comunicarnos, tenemos refrigeradores que se conectan a Internet, tenemos teléfonos celulares, hay quienes tenemos más de 2 teléfonos celulares, y es más, déjenme hacer una pequeña encuesta, levánteme la mano el que tenga un teléfono celular. Levánteme la mano el que tenga una cuenta de correo electrónico. El que tenga 2 cuentas de correo electrónico. 3. Ok, no más, no voy a preguntar más. ¿Quién tiene un perfil en redes sociales, por ejemplo? ¿Quién tiene un sistema de mensajería instantánea? ¿En la computadora? ¿En su teléfono celular? Prácticamente todos tenemos esos sistemas. Y es que la tecnología nos ha servido para modificar nuestros actos, para modificar nuestros usos, nuestras costumbres y hacernos la vida mucho más fácil y mucho más eficiente. La tecnología se ha adentrado tanto en nuestra vida cotidiana que me encontré esta feliz caricatura que creo que me permite explicar a qué grado ha llegado la tecnología en nuestro día a día. Y nada más quisiera que saliendo de aquí, ustedes se cruzaran a cualquiera de las múltiples cafeterías que tenemos aquí en el centro histórico y seguramente se van a acordar de esta caricatura porque estamos en esa situación. Hace ratito una de las ponentes hablaba, ¿qué pasa cuando todos estamos ensimismados, escribiendo y, oye, es que fíjate que tengo un problema, espérame tantito. Oye, pero te decía que tengo un problema. Ah, sí, tienes razón, dame un segundo. ¿No? ¿Y qué pasa con ese tipo de situaciones? Pero es muy importante que entendamos cuál es el contexto de cada quien. El papá y la mamá probablemente utilizan la tecnología para el trabajo, mientras que los hijos la van a utilizar para la escuela y principalmente para el ocio. Y bueno, en el caso de las mascotas sí es una pequeña exageración de la caricatura, pero ahora imagínense que habláramos de todo este concepto de Internet de las cosas y entonces tuviéramos un dispositivo en nuestros platos para las mascotas y cuando nosotros salimos de vacaciones, normalmente ¿qué hacen con sus mascotas? Imagínense que se van a ir 4 días de vacaciones y no hay quien les cuide al perro o al gato. Le compran un costal de croquetas que dejan abierto en la casa, ponen 2 grandes cubos con agua para que no le dé sed y nos desaparecemos 2 o 3 días. En el mejor de los casos hay un vecino que amablemente va y le da de comer a nuestro perro y a nuestro gato. Ahora imagínense que tenemos ese plato inteligente con un dispositivo conectado a la red de Internet que cuando se le acabe el agua manda un mensaje de texto o un mensaje, un correo electrónico y nos dice, tu gato se quedó sin agua. Y a distancia le ponemos, por favor, servirle 150 mililitros. Se abre una llavecita automática y caen los 150 mililitros del agua. Tampoco estamos tan difíciles de una situación o tan lejanos de una situación como ella gracias al Internet, a estos cambios en Internet. Es tan importante Internet en nuestra vida cotidiana o la tecnología que nos encontramos situaciones como esta. Y ahora los declaro marido y mujer, ya pueden actualizar su estatus en Facebook. Por acá van a encontrar la firma, no sé si se alcanza a ver. Esta caricatura es del año 2011 y proviene de una situación de la vida cotidiana. En 2011, un sacerdote en Estados Unidos acababa de casar a una pareja y les dio la frase final, ahora puede besar a su esposo y a su esposa. Se van acercando poco a poco las 2 parejas, se están dando el primer beso de esposos, al mismo tiempo que el marido saca el teléfono celular de su saco, se toma una fotografía y tuitea, dándole el primer beso a mi esposa. Tiempo seguido, su esposa retuiteó el mensaje. Y levánteme la mano el que aquí ha conocido a alguien que ha perdido un amigo, una amiga, un novio, una novia, o conoce a alguien que le haya pasado una situación similar por una publicación dentro de las redes sociales. Y les puedo asegurar que las redes sociales ni la mensajería instantánea son los culpables de los divorcios en el mundo.
¿Por qué? Porque para que cuando yo llego y leo, es que me voy a divorciar de ti porque no pusiste en tu perfil de Facebook que eres casado, seguramente estás buscando a alguien más, y ese es el detonante que termina una relación, les aseguro que hay muchas más cosas que están detrás y que eso no es más que un pretexto para poder llevar a cabo esa acción. Pero piensen cómo cambió la vida de cualquier estudiante. Hace 20 años, mi primera tarea difícil fue traigan un resumen del Día de la Independencia. Y me la dejaron, y para hacer mi tarea yo tenía que ir a una papelería, comprar una monografía, la ponía al lado del texto, la verdad es que subrayaba casi de la primera letra al primer punto en todos los cuadritos de la monografía, copiaba eso en mi cuaderno, y si me cansaba, pues entonces recortaba la imagen más grande de todas y la pegaba para entregar una página de resumen. Mis compañeros que se esforzaban más, pues recortaban de las chiquitas y hacían un collage. Y así entregábamos la tarea al día siguiente. Y si el maestro la revisaba, pues encontrábamos 3 o 4 tareas que eran muy similares. Y básicamente habían dos modelos, los dos modelos de monografías que se comercializaban en aquel entonces. Cuando un maestro hoy nos deja la misma tarea que dejaban hace 20 años, ¿qué esperan que haga el niño? Que se conecte a internet, escriba el criterio de búsqueda, le dé copiar, pegar e imprimir, ¿cierto? Muy similar la acción, solo que ahora ocupa completamente la tecnología. ¿Y es culpa del estudiante que él haga eso? ¿O es culpa de la metodología que está detrás, que no se está adaptando a los cambios que tenemos en el día a día? Cuando nosotros hablamos de riesgos dentro del uso de Internet, podemos identificar básicamente estos 4 grupos. Algunos que tienen que ver con el acceso a contenido o contenidos inapropiados. ¿Qué pasa si una de mis tareas, cuando yo tengo 5 años de edad y está tratando de incrementar mi vocabulario, es recorta imagencitas de ropa interior y ponle abajo su nombre? Y en lugar de agarrar una revista y buscar a ver en dónde encuentro ropa interior, un anuncio, pues resulta que entro a internet y coloco en el buscador ropa interior. Seguramente la voy a encontrar, pero probablemente voy a encontrar también imágenes que sean desagradables para un niño de 6 años. Entonces, tenemos ese tipo de contenidos inapropiados. Podemos encontrar algo que le podemos llamar como materiales cuestionables, es decir, no necesariamente es algo como pornografía, pero cuando yo busco la palabra drogas, resulta que puedo encontrar cómo comprar drogas, cómo vender drogas o cómo afiliarme a una red, o estos grandes portales de odio y racismo que también están dentro de Internet. Básicamente aquellos contenidos extremistas. Y a veces hay que cuestionarse sobre su existencia. Algunos otros aspectos que tienen que ver con la reputación y cómo nos cambia en el día a día. Hoy nos vamos a centrar en temas que tienen que ver con conducta, pero hay otros que tienen que ver con contacto. ¿Qué pasa cuando un niño empieza a hablar con una persona que él cree que tiene su misma edad y resulta tener 50 o 60 años y que busca lastimar al niño? O simplemente que alguien se conecta para molestarme. Y finalmente algunos riesgos relacionados con el comercio. ¿Quién de ustedes ha comprado un producto a través de internet? Levánteme la mano. Los que no, a ver, ahora levanten los que no. ¿Por qué no han comprado un producto en internet? Por desconfianza. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y desconfianza desde múltiples niveles, ¿no? Desde, ¿qué pasa si clonan mi tarjeta? ¿Qué pasa si lo que pido no es lo que yo creí que me iban a mandar? Y si sí es la tele que yo esperaba, pero se descompone pronto, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces hay todo un tema que está detrás del comercio electrónico y cómo lo volvemos eso algo seguro. Estos son algunos datos, no quiero entrar a más detalle por las presentaciones que ya tuvieron, pero sí quedarme con un par que son importantes. Cerca del 91% de jóvenes en el mundo ha compartido alguna imagen de sí mismo, semidesnudo o desnudo en las redes sociales. Y yo les puedo asegurar que ellos ni siquiera están conscientes del acto que están cometiendo. Y el otro, 8 de cada 10 jóvenes, algunos aseguran que 9 y hasta los mismos 10 jóvenes, han tenido contacto con alguna especie de contenido inapropiado. Dentro de Microsoft hemos establecido diferentes estrategias para tratar de entender estos problemas.
Y hoy me gustaría, en principio, hablar sobre qué pasa con la violencia en línea, dónde se manifiesta y cómo podemos solucionarla. Cuando nosotros hablamos de violencia podemos ver videos famosísimos de los niños que tiran a la basura, de niños que se están peleando y que después sirven para molestar a alguien más. Tenemos las mismas redes sociales, desde una red social que se configura para crear amigos, como puede ser Facebook, donde establezco una relación de confianza y a partir de ahí desarrollo una amistad, ya sea con alguien que conocí anteriormente o con alguien que conozco por primera vez, pero que en algún momento a lo mejor empiezan a entrar mensajes ofensivos, ya sea dirigidos a alguien o dirigidos en términos genéricos. También encontramos violencia en los blogs, y puede ser violencia tal como narrar cómo dos compañeros se pelearon en la escuela y poner ahí las fotografías, como puede ser encontrar a lo mejor una historia de terror que consideramos violenta de alguien que quiso publicarla en internet. También podemos encontrar algunos aspectos de violencia dentro de nuestros correos electrónicos o nuestros propios mecanismos de mensajería instantánea, incluyendo los SMS. ¿Quién de ustedes no ha recibido un correo electrónico, a lo mejor con un mensaje de ofensa de alguien más o con una imagen que consideran sumamente agresiva para ustedes? Básicamente estamos ocupando Internet para esas manifestaciones que conocemos en nuestro entorno tradicional. Pero hay que identificar a ciertos actores dentro de todo este proceso de violencia en línea. Uno de ellos, propiamente, es nuestro agresor. ¿Qué hace un agresor dentro de Internet en la vida cotidiana? Esto que conocemos en algunos casos como nuestro bully, pues básicamente se encarga de enviar mensajes que lastiman o amenazan a alguien. Desde el más sencillo, que puede ser un niño enviándole a otro, eres un tonto. O un niño más grande que le dice, te voy a pegar mañana cuando llegues a la escuela. Y no me digan que esto es algo nuevo, porque si ustedes recordarán, nunca faltaba en la escuela cuando tenías un problema con un compañero el que te decía, nos vemos a la salida. Ahora imagínense que en lugar de decirle nos vemos a la salida, pues le manda un mensaje de texto, nos vemos a la salida. Y le pone la ubicación. ¿En dónde nos vamos a pelear? Está ocupando la tecnología para este propósito. Otra forma de violencia es contar secretos de alguien más. Resulta que me dice, imagínense una situación de primero de secundaria, tercero de secundaria, dos amigas que platican de amiga a amiga, le dice, es que fíjate que ya le di mi primer beso a Paquito. Y entonces es algo que antes se quedaba como en ese círculo de dos, tal vez le contaban a las 5 o 6 amigas más cercanas, y ahora imagínense que la amiga pues está tuiteando la conversación que tiene con ella, y de repente pone en la red, María le dio su primer beso a Paquito ayer. Y entonces, ¿cómo se puede sentir ella cuando un secreto de esta magnitud, que para ustedes puede decir, ay, ¿qué le puede pasar? Pero eso es para nosotros. Para alguien que tiene 13 o 15 años, es muy importante sus sentimientos. Esto es parte trascendental de su entorno que está viviendo en la vida. Otra parte importante, excluir a personas de forma intencional. Y acuérdense de esta situación cuando vivían en la escuela. La clase estaba a punto de terminar y de repente levantaba un compañero la mano y decía, maestro, ¿no va a recoger la tarea? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían en esos casos? El que estaba, ándale, como decía acá alguien en el frente, si estaba delante de mí o al lado de mí, no voy a decir que nada más voy a hacer la expresión. Bueno, ¿qué más le hacían? Todo el mundo, ay, tenía que ser. Y entonces no importaba, todo el mundo había hecho la tarea menos uno, pero por ese que no había hecho la tarea, todo el mundo molestaba al que había levantado la mano. ¿La situación terminaba ahí? Depende. En los peores casos había algo que nosotros llamábamos ley del hielo. Es decir, como él dijo lo de la tarea, nadie le va a hablar el resto del día, ni mañana, y a ver cuándo le levantamos el castigo. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, ¿qué pasaba con el niño? Pues se sentía aislado, no podía platicar con nadie, realmente sentía un castigo social, hasta que uno de sus amigos, normalmente los mejores amigos, eran los que empezaban, no te preocupes, yo sí soy tu amigo, ¿no? Y le mandaban un recadito.
y le daban esas expresiones de apoyo o de cariño. Ahora lleven esto a un ámbito en las redes sociales. Ya terminó el día escolar, llego a mi casa y cuando llego al grupo de amigos de tercero de secundaria, resulta que me sacaron del grupo o en el WhatsApp, me bloquearon. Ya no me entero de las conversaciones, ya no sé qué es lo que pasa. Son nuevas formas de extender ese tipo de agresiones. Y entonces el niño a lo mejor tiene que crear otro perfil. Hay algunos casos que nos ha tocado observar en los que el niño, una vez que lo bloquean de los grupos, después lo denuncian como spam o como alguien no deseado en la red social. Por el número de compañeros se dispara la alarma y a lo mejor le suspenden la cuenta una semana. Y lo tienen una semana fuera de todo contenido social, que es un equivalente, pero de mayor magnitud, a dejarle de hablar una semana en la escuela. Hay quienes se hacen pasar por otros, es decir, yo llego a una computadora en el laboratorio y a mi compañero que estaba antes se le olvidó cerrar su sesión en la red social, en Twitter, y entonces yo empiezo a mandar mensajes a nombre de él. Hay quienes utilizan la imagen y crean otro perfil idéntico, le ponen el nombre, le ponen una fotografía y empiezan a hacerse de amigos y después empiezan a ofender a todos los demás. Y finalmente hay unos que simplemente aparentan ser amigos. Hoy tú eres mi mejor amigo, hoy te hablo, hoy me cuentas tus secretos y después realiza alguna de las acciones que ya mencionamos. ¿Por qué se agrede a otras personas? Y me encontré por ahí que una de las principales causas tiene que ver con el aburrimiento. Me cansé de jugar, me cansé de leer, me cansé de estudiar. Me cansé y entonces algo que se me hace fácil es molestar a los demás y entretenerme con meterle el pie, con grabarle un video, con molestarlo dentro de las redes sociales. Lo hacemos también por aceptación social. Ustedes se acordarán, y también se acordarán cuando estábamos en secundaria, que si yo era como el más fuerte de todos y los empujaba y querían ser mis amigos, a lo mejor yo les decía, pues tráeme tu desayuno y vas a ser mi amigo. O ven, vamos juntos y molestamos a tal. Y si no me ayudas a molestarlo, entonces te lastimo yo a ti. Entonces también lo hacemos por esquemas de aceptación social. Si todo el mundo está molestando a Paquito, para que no me molesten a mí, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué han sido agredidos? Porque simplemente es tal la insistencia que si no respondo siento que esto no va a parar. Esta es otra de las razones. En algunos casos, porque yo estoy angustiado o me siento en peligro. Hay un niño, imagínense un niño que sufre violencia en casa y que de repente llega a la escuela y alguien lo empieza a molestar o lo empuja, se siente tan amenazado como en casa que resulta en agredir de la misma manera a sus compañeros. Y una pregunta, dentro de todo este proceso, dentro de todo esto que les estoy contando, ¿dónde están los papás? Los papás están en el primer slide platicando en su teléfono celular. Pero hay que entender también que la dinámica de los papás cambió. Entonces, si ustedes piensan en papás de hace 20 años, lo más probable, un poquito más tal vez, es que el papá trabajaba y la mamá se quedaba en casa a cuidar a los niños. Hoy es difícil ver un hogar en el que papá trabaje y mamá se quede o viceversa. La verdad es que lo más probable es que los dos estén trabajando. Cuando el niño llega y tiene una serie de problemas en la escuela y llega a su casa, a la única persona a la que le puede pedir consejo es a un hombre lleno de experiencia que es su hermano que tiene 14 años. Y entonces, es que fíjate que me molestan en la escuela. Y el hermano le dice, ay, no me molestes, yo tengo otros problemas. No, quiere conquistar a la nueva chica. Y entonces espera a que llegue papá. A lo mejor llegan a las 7, 8 de la noche, papá o mamá. Y resulta, oye mamá, es que fíjate que en la escuela, espérame ahorita, estoy cansada. Entonces espera tantito, ¿no? Y en eso llega papá y pasa lo mismo. Y entonces no encuentra este tipo de comprensión en casa y no puede platicar abiertamente estos problemas. Y eso me lleva a dos grandes grupos de recomendaciones. Primero, efectivamente para los papás, a veces hay que educar con el ejemplo. Ustedes recordarán una campaña de Canal 11 en la que aparecía el papá y su hijo y a lo mejor iban en
en el automóvil y de repente se le cerraban al señor que iba manejando y entonces el señor agarraba y le gritaba, ¡eres un idiota! Y el niño en el espejo de atrás gritando de la misma manera. Si los niños ven violencia, van a replicar violencia. Más allá de lo que puedan decir de medios de comunicación, el principal ejemplo lo tienen en casa. Y vean nada más esta situación. Niño de 4 años, primeros días en el kinder, resulta que regresa y lo ven y está triste. ¿Qué tienes, hijo? Es que me quitaron mi juguete. ¿Quién? Paquito. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y cuál es el consejo de todo padre sensato a esta situación? Pégale, ¿no? Pégale, no te dejes. Y entonces resulta que nuestro niño de 4 años de edad aprende que cuando tenga un problema, la violencia es la mejor herramienta que le va a ayudar. Y entonces el niño crece, se acostumbra a ello, tiene 15 años, mamá le dice, no puedes ir al cine, y le avienta el florero encima. Es que estos niños de ahora ya no respetan. Ya no respetan, no fue lo que les enseñamos. Entonces es muy importante entender también ese contexto. Observar comportamientos. Los niños cambian cuando son molestados o cuando empiezan a molestar a alguien, se vuelven más agresivos. En muchos casos se dice que los niños no quieren ir a la escuela si es el lugar donde más los molestan. O a lo mejor los metimos a la clase de fútbol que le gustaba mucho ir y de repente ya no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir? ¿Es porque lo están molestando los demás? ¿Es porque el maestro le está haciendo algo? Hay que estar al pendiente de ese tipo de comportamientos. Y finalmente, pedir a los niños que nos informen cuando ellos viven esa situación. Es importante que nosotros seamos su principal elemento de confianza. Hace ratito alguien decía algo sobre Facebook y que Facebook te permite estar a partir de los 13 años. Pero cuando voltean a la realidad, principalmente la realidad urbana, en quinto de primaria ya están en Facebook. ¿Y en quinto de primaria cuántos años tienen? 10, 12 cuando mucho. Pero ya están en las redes. ¿Y dónde están los papás? Muchas veces, papá, es que ya todos mis amigos tienen un enlace en Facebook, ¿y por qué yo no? Y entonces el papá le dice, no, tú lo tienes prohibido. ¿Y qué hace el niño? Se va, se mete y lo hace a escondidas. Muy diferente a la acción del papá que le podría decir, a ver, vamos a abrir una cuenta que yo voy a estar contigo siempre que estés utilizando las redes sociales. Y abre la cuenta con él, y él le ayuda a crear la contraseña, él establece los criterios de seguridad y privacidad, y lo ayuda en este proceso de crecimiento. En algún momento el niño le dirá, papá, ya no puedes saber mi contraseña. En algún momento tienen que pasar, tal vez a los 3, tal vez a los 14. Pero de entrada ya lo hicieron a alguien de confianza para que pueda platicar con ustedes. Y por otro lado, lo que pasa en realidad en las víctimas de la violencia no necesariamente se queda para niños y jóvenes, sino también nos aplica como adultos. El primero de ellos, evitar publicar mensajes cuando uno está enojado. Cuando nosotros estamos enojados, normalmente no medimos ni las palabras ni la intención de nuestras palabras. Ahora imagínense que me enojo porque en el súper o en el metro o en el camión algo me dijeron y llego a mi red social y le pongo, todos son unos tontos. Y entonces hay alguien que también está molesto, que lee ese mensaje, se siente agredido y le contesta, ¿por qué? Yo no soy tonto, tú eres más. Y entonces ganan una nueva conversación de violencia y un problema que no teníamos. Entonces, primero, al igual que en nuestra vida cotidiana, si uno está enojado, el primero se calma y luego platica con la persona. Segundo, eliminar y denunciar mensajes que sean molestos. Si me llega el mensaje, eres un tonto, ¿hay alguna razón por la cual yo tenga que contestar en WhatsApp, en mis redes sociales, ese mensaje? No. Mi primera instancia siempre va a ser eliminarlo. Si es algo muy constante y muy insistente, lo segundo que tengo que hacer es ir al botón que dice denuncia y denunciar dentro de la red social. Avisarle a la red social que existe esta situación para que controlen a este usuario. Tercero, evitar aceptar desconocidos. Hay gente en internet cuyo único propósito es entrar, tratar de generar amigos para después ofenderlos. Entonces, si yo no conozco a las personas, evitar tratar de hacerla parte de mi red.
o darle un acceso muy limitado, porque también se vale conocer a otros amigos en línea. Y el último, platicar del problema con otras personas. Y si es necesario, hablarle a la autoridad para ver si debe de haber alguna acción legal que se pueda emprender a partir de los comentarios o de las acciones que estamos viviendo dentro de Internet. Hay algunos materiales, al final les voy a poner las ligas, que se elaboran dentro de Microsoft como parte de los esfuerzos de seguridad que involucran guías, trípticos, materiales para que ustedes puedan entender la problemática. Desde investigaciones pueden encontrar hasta cómo hacer una presentación para hablar de riesgos en línea, de ética en la red, de seguridad y de privacidad a mis hijos, o cómo hacerlo dentro de las escuelas. Todos esos materiales están disponibles, están abiertos, tienen que ver con videos, con algunos otros que ustedes pueden aplicar y que abiertamente les invito a que los puedan tomar. Si ustedes vienen de alguna organización de la sociedad civil y quieren invitar a padres de familia o tienen intervención con padres de familia, creo que pueden tomar 5 o 10 minutos dentro de su mensaje para también hablarles de esta problemática. También hay algunos materiales importantes en materia de política pública para que se puedan orientar sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo, cuáles son las tendencias, qué es lo que están haciendo otros gobiernos en materia de prevención para poder determinar acciones propias. Y aquí, perdonen que lo haya dejado en inglés, pero es que así se llaman, y estos sí son materiales que solo están en inglés, pero que tienen que ver con algunas investigaciones. Por ejemplo, cada año Microsoft publica algo que le llama el Microsoft Computing Safety Index, que es una investigación en función de usuarios de una red social sobre el comportamiento que tienen en la red y cuál es la aversión que tienen hacia el riesgo existente. Y hay información muy específica para el caso de México. Entonces ahí pueden encontrar información sobre en promedio cuánto cuesta un daño a partir de un delito o de una situación electrónica. Cuánto cuesta repararlo, de cuánto es la pérdida a lo mejor a partir de robos de identidad. Y a lo mejor ahí se pueden dar cuenta, para los que me dijeron al principio que el comercio electrónico tenía desconfianza, que la cantidad de personas que han sufrido algún problema es muy baja comparado con la cantidad de transacciones que se llevan todos los días dentro de Internet. Y en algunos casos pueden llegar hasta dividir comportamientos en rangos de edad que les puede servir para determinar acciones dentro de sus organizaciones de la sociedad civil. Hay otros que tienen que ver con qué tan difícil o qué tan fácil es a un adulto poder acceder a los materiales en línea y poder utilizar Internet, cómo protegerse propiamente de cualquier situación de engaño, cómo configurar la tecnología. Y nada más déjenme ponerles un ejemplo. Todos tienen teléfono celular, según me levantaron la mano. Ahora imaginen los que pueden comprar aplicaciones en un teléfono celular, que le dan su teléfono a un niño que tiene 6 años, justo por lo que decían hace rato, espérame, es que ahorita estoy ocupado, ¿no? Y entonces se lo dan para entretenerlo un rato en el restaurante, y entonces él empieza a jugar, luego le aburre el jueguito, y luego se da cuenta que hay un área donde hay más jueguitos, y le pone comprar, 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 y está vinculada a su tarjeta de crédito, y sorpresa, que cuando ven su estado de cuenta, 500 pesos en videojuegos para su teléfono celular. ¿Cómo configuran su teléfono celular para que el niño no haga compras sin autorización de ustedes? ¿O cómo configuran el teléfono para que él no amablemente llegue y diga contactos? Ay, pero yo no conozco al primero, ni al segundo, ni al tercero, y borre todos los contactos, o las fotografías, ¿no? Ay, mamá, es que estaba viendo las fotografías, ¿y qué crees? Se borraron todas, ¿no? Que seguramente les ha pasado. Entonces, ¿cómo lo configuran? ¿O qué pasa con las consolas de videojuegos? ¿Sabían que pueden establecer un control para evitar que sus hijos jueguen un videojuego cuya clasificación es más alta que la edad que tiene? Existen ese tipo de funcionalidades. ¿O cómo establecen un mecanismo de control que le permita a un padre de familia decir, a ver, antes que otra cosa, tienes que hacer la tarea. Entonces, para que puedas hacer la tarea, solamente vas a poder jugar Xbox
de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. O le dicen, en la semana solo puedes jugar 20 horas. Si juegas 10 horas el sábado y 10 horas el domingo, en la semana no juegas nada. El niño aprende a controlar el acceso a la tecnología y, además de todo, les permite a ustedes saber qué es lo que ellos están haciendo dentro de Internet. Y aquí algunas páginas de Internet, todas esas investigaciones están en estos enlaces que ustedes pueden encontrar. Y yo simplemente quisiera dejarlos con una reflexión. Protegernos o proteger a sus hijos en Internet implica más experiencia de vida que experiencia misma con la tecnología. No se vale decir, es que mis hijos nacieron con el chip integrado. No se vale decir, es que esto de la tecnología ya no es para mí. Y después decir, es que no sabía que a mi hijo lo podía contactar un desconocido en Internet. Hay que involucrarse, hay que saber cuáles son las nuevas tecnologías, hay que entender estas nuevas formas de hablar. Es que nos vemos en el Face, te mando un WhatsApp, bueno, ya no aplica, pero nos vemos en Messenger, ahora es en Skype. Pero todo este tipo de conversaciones, todas estas expresiones, es muy importante que las conozcamos, porque van a ser ustedes quienes puedan identificar una situación de riesgo. Si yo abro mi perfil de redes sociales y le pongo ahí, mi teléfono es, y pongo mi número, disponible para mis 1500 amigos en la red social, de los cuales solo conozco a 20. Si mi papá está dentro de la red social, probablemente me va a poder decir, hijo, ten cuidado, hay 1500 personas que podrían ver tu teléfono. Es como si te fueras aquí afuera del museo y te pones con un letrero que diga tu teléfono. ¿Lo harías? No, papá. Ah, bueno, entonces tampoco lo hagas en la red social. Pero si no estamos ahí, si no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros hijos, jamás vamos a poderles dar recomendaciones de seguridad. Además de eso, bueno, toda la información que ustedes pueden encontrar disponible dentro de Internet. Y quisiera terminar invitándolos, dentro de Microsoft, hace 10 años, bueno, 2005, ya casi 10 años, se lanzó una iniciativa que se llama Navega Protegido en Internet, con el objetivo de contribuir en la formación de nuevos ciudadanos digitales que puedan utilizar la tecnología de forma ética y responsable. Y como parte de las acciones se han desarrollado cursos, campañas, congresos gratuitos para padres de familia, gratuitos para los estudiantes. Y entonces yo quisiera invitarlos a que si les interesa que parte de esta iniciativa pueda ir a las escuelas donde están sus hijos o ustedes quieren generar una reunión con otros padres de familia para que se puedan hablar de estos temas y a lo mejor ir ya un poco más específico en temas de uso de herramientas de seguridad, que puedan hacerlo. Está mi correo electrónico al inicio. Y pues no sé si queda alguna pregunta, comentario. Me voy a regresar. No lo puse al final, perdón. Ese fue error mío. Ahí voy. Listo, acá está. ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Listo. Bien, muchas gracias, Regina Santiago, académica de la Universidad Iberoamericana. Bueno, yo creo, Oscar, que nos has dado una exposición, una visión muy importante y muy completa. Y bueno, yo quisiera preguntar sobre las estrategias que ha desarrollado Microsoft para difundir todo este trabajo que están haciendo y que nos contaras un poquito más de esta iniciativa, de lo que estás ofreciendo, de los cursos, etc. ¿Cómo funciona? Y bueno, si también han tenido algún contacto con los medios o cómo se está tratando de llegar a más gente con esta parte de la educación en línea.
Para Microsoft el tema de seguridad es un tema parte activa de lo que hacemos en el día a día. Es en el año 2004-2005 cuando Microsoft lanza una iniciativa global que le llama Trustworthy Computing o cómputo confiable, en el entendido que tanto productos sean desarrollados bajo los máximos estándares de seguridad y privacidad, como también entender que hay cosas que por más que uno los configure, dependen mucho del comportamiento humano. O sea, un virus puede llegar a mi computadora, pero va a tener una acción si yo no cuento con una herramienta de seguridad, o si me dice, estás a punto de abrir un virus, ¿quieres abrirlo? Y yo le digo que sí. De nada nos llegan a servir ese tipo de herramientas si finalmente somos nosotros quienes cometemos esos errores. Esta estrategia de cómputo confiable y haciendo algo haciendo un cambio con lo que ocurre el año pasado, que es desde la creación del Centro de Ciberseguridad, tiene que ver con el compromiso de la compañía de establecer mecanismos seguros. Entonces, ahora sí, partiendo de estos dos antecedentes, hay algunas acciones que realizamos en materia de prevención a la propiedad intelectual, de prevención o más bien protección a la propiedad intelectual. Es decir, muchas veces cuando nosotros incurrimos en ciertas situaciones de software irregular, por llamarle de alguna manera, imagínense el que saliendo de aquí voy y compro cierto programa de cómputo en la siguiente esquina. Cuando nosotros lo instalamos, probablemente ese software, si ya le rompieron la clave de seguridad, ha sido dañado de alguna manera para después poder acceder a información en nuestra computadora. Cuando nosotros hablamos de piratería, este es un tema poco común. Y entonces las personas se arriesgan y dicen, bueno, pues es que no pasa nada, funciona de la misma manera a costa de tal vez el acceso a su información financiera, tal vez el acceso a información personal. Pues hay toda una campaña que nos permite concientizar tanto empresas como a los ciudadanos para que puedan optar por software legal, que además de todo implica ciertas protecciones en materia de seguridad y de soporte. Por otro lado, están algunas acciones que en colaboración con los gobiernos se busca perseguir a distintos tipos de criminales, a lo mejor a partir de estas grandes redes de botnets, que son redes de computadoras zombies, que están infectadas por algún malware y que pueden ser utilizadas para causarle un ataque de negación de servicio, es decir, que una página de cualquier persona deje de funcionar, o para subir información que permita la comisión de otros delitos, y que Microsoft está tratando de identificar y en alianza con las autoridades para poder identificar a estas grandes redes y poder detener a los criminales. Y luego, por otro lado, están todas las acciones que tienen que ver con actividades de prevención. Actividades de prevención, y me quiero venir directamente a lo que pasa en México. Navega Protegido en Internet, durante los últimos 5 años ha dado cursos, talleres y conferencias en los que han participado más de 300,000 personas de todos los estados de la República sobre este tipo de temas, y también tratando de formar a nuevas personas, porque entendemos que no podemos estar en todos los lugares en todo momento. Entonces, si podemos generar una red de personas que tomen el mensaje y que después lo puedan replicar, eso ayuda de gran manera. Por otro lado, hay algunos materiales que están dentro de Internet, como mencionaba hace rato, que tienen que ver con videos que pueden ver los niños, y algunos otros materiales trípticos, algunos casos hasta hay libros sobre cómo utilizar un Internet de forma segura, que están disponibles en la red. Adicional, tenemos un blog dentro de MSN, el portal de Prodigy MSN, que aborda temas de ciudadanía digital enfocados a seguridad, privacidad y ética en línea. Tal vez a alguno de ustedes le ha tocado que en periodos vacacionales o por alguna situación en particular hacemos una difusión especial y a lo mejor damos los 10 consejos de seguridad en Internet para tus vacaciones, que nos permite llegar también a millones de personas que leen el blog de MSN. Ya muy en particular hemos trabajado con algunos sistemas educativos, por poner un ejemplo, el sistema de CONALEP. En 2009 empezamos una serie de acciones, pero hay 2 que fueron fundamentales. La primera, que CONALEP nos permitió revisar su currícula y hacer una recomendación sobre en qué materias de tronco común
podían incorporarse temas de seguridad y privacidad para que sea parte del aprendizaje diario y que no dependiera de si estaba Microsoft en ese momento, sino en el largo plazo pudiera tener un efecto. Y después nos permitieron desarrollar una materia de seguridad informática para las carreras de técnicos en materias relacionadas a sistemas. ¿Por qué es importante? Porque la idea era formar a nuevos profesionales con habilidades de seguridad para que tuvieran una mejor oportunidad de empleo. Además de ello, después empezamos a colocar pósters en todas las escuelas, incluyendo los planteles de CONALEP y algunas escuelas que son aliadas. Mantenemos una campaña permanente de prevención, capacitando a personal del IPN, por ejemplo, ahí hay un grupo que se llama COSECOVI, es un consejo para prevenir la violencia, entonces nosotros capacitamos a ese personal para que cuando hay nuevas rondas de alumnos, o más bien alumnos de nuevo ingreso en el sistema del IPN, les puedan hablar de todo este tipo de riesgos. Algunos esfuerzos interesantes con gobierno, y un poco hace rato que lo mencionaban, con Secretaría de Educación Pública hay un portal que se hizo en temas de seguridad de la información. Pudimos contribuir con algunos contenidos para ese portal y hoy colaboramos también con Policía Federal para desarrollar algunas campañas. De hecho, todo este verano, dentro del Museo de Policía Federal, para los niños que estaban llegando de visita y sus papás, estuvieron impartiendo estas charlas, ahí se adaptó un pequeño espacio para poder hacerlo. Un poco es como todo el esbozo general que se ha llevado a cabo. Hemos trabajado también con algunos municipios que posteriormente a capacitación y algunas acciones, ellos desarrollaron sus propias políticas de prevención. Destacaría el Ayuntamiento de Puebla hace un par de años que en la época decembrina montó un stand y entonces empezó a ponerles juegos sobre cómo prevenirse dentro de Internet en una época decembrina, por ejemplo. ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, mientras llega, los esfuerzos siempre son necesarios. No, pues. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Castañeda, soy periodista. Mira, mi pregunta va a lo siguiente. Hay muchos temores, muchas incertidumbres de los padres de que sus hijos no se expongan a las redes sociales y a lo que significan también los peligros latentes, pero también, como tú dices, depende de cada uno, de lo que publica y hasta dónde llega con sus contenidos en las redes sociales. Pero entre el temor de los padres, que son de otra generación, que están difícilmente capacitados o literalmente son analfabetas digitales, ¿cómo protegerse uno mismo cuando es joven de hasta dónde subir los contenidos? ¿Qué subir, qué no subir? Tener la inteligencia suficiente para determinar qué me puede provocar daño y a qué expongo no solamente a mí, sino a los míos. Yo creo que hay varias medidas y déjame utilizar un ejemplo. Imagínense una fiesta de recién egresados a la universidad, ya tienen 18 años, y resulta que alguien lleva una bebida alcohólica, todos la probamos y están de acuerdo que todos ante un estímulo de alcohol reaccionamos distinto. Imagínense el que se queda dormido y después lo maquillan y lo llenan por todos lados y después le toman una fotografía. No es cosa que no hayamos podido hacer hace 50 o hasta 100 años atrás. La única diferencia es que hoy esa fotografía está debidamente publicada y etiquetada en las redes sociales en menos de 5 minutos, máximo 24 horas. Y lo que es peor es que a veces como adolescentes estamos presumiendo todas esas fotografías. Mira, aquí fue cuando me hicieron la burla, ¿no? Quité mi correo electrónico, perdón. Me está diciendo, mira, aquí fue cuando te tomé la fotografía. Y entonces me voy a otra fiesta y entonces ahora aparezco agarrando la botella y me la estoy tomando. Y a veces el adolescente hace conciencia cuando lo haces ver hacia futuro. Es decir, cuando le dices, imagínate que empiezas a buscar trabajo hoy, que mandas tu currículum a las mejores empresas del país. Y antes de contratarte, antes de llamarte a tu primera entrevista, la empresa abre un buscador, coloca tu nombre
Y en lugar de encontrar que fuiste el mejor promedio de tu universidad, los proyectos, la tesis, etcétera, resulta que lo primero que aparece es la fotografía de esa fiesta donde estabas todo maquillado. Y creo que en ese momento hacen conciencia de lo que eso puede implicar para un empleo a futuro. Por un lado hay que ayudar a tratar de hacerlos conscientes de su futuro y saber decidir qué me puede servir o qué publico y qué no publico puede ser tan sencillo como pensar que lo que publique hoy en Internet va a aparecer el día de mañana en la primera plana del Universal, del Reforma, del Sol de México, del Publimetro, de cualquier otro periódico que se te pueda ocurrir de circulación local o de circulación nacional. Creo que en el momento en que logran dimensionar eso y se imaginan, si mañana estuviera en la primera plana, lo publicaría, creo que pueden controlarse y empezar a establecer los diferentes mecanismos de seguridad que existen. En el caso de los niños es diferente. En el caso de los niños sí es importante que el papá los acompañe dentro de todo este proceso. Así como yo salgo a la calle cuando tengo 5 años y mi papá me dice, no hables con desconocidos, no aceptes regalos de desconocidos, debería de suceder algo similar dentro del aspecto de Internet. Papá debe de darle una serie de recomendaciones para hacer su experiencia mucho más saludable y mucho mejor. Y a lo mejor ya en el caso de adolescentes es mucho más difícil, pero también muchos de los papás se han olvidado en preguntarle a sus hijos qué es lo que ellos hacen dentro de Internet. Entonces el papá no sabe si hablan con desconocidos, el papá no sabe si están bajando música, el papá no sabe qué es lo que hacen, nada más ven que están todo el día metido en la computadora y creen que no está haciendo nada. Entonces es importante que también le pregunten, así como si el niño les dijera, papá, ¿puedo ir al cine? Sí, ¿cómo? ¿Qué hora? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Después de que termines de limpiar tu cuarto, que establezcan esa serie de reglas. Y adicional, diría, también un adolescente tendría que pensar en establecer mecanismos mínimos de seguridad para su computadora, desde la instalación de software original, el uso de herramientas de seguridad como puede ser los antivirus, el anti-spyware, los mecanismos anti-phishing para evitar fraudes en línea y mantener actualizado su sistema como sus aplicaciones con frecuencia. Otra adicional tiene que ver con los dispositivos móviles, donde aplicaciones como la geolocalización, que nos dicen, me estoy tomando un café, pongo aquí y me aparece en el museo, en la Ciudad de México, en tal dirección. Un poco saber controlar cuándo pueden hacer eso y cuándo no. Hay algunos que han tomado recomendaciones como, bueno, yo no lo pongo cuando estoy en el lugar, sino ya que me fui o que me estoy yendo, marco que acabo de tomar un café ahí, y aunque diga que todavía estoy, ¿no? Entonces esa puede ser una alternativa, y la otra es simplemente desactivar este tipo de funcionalidades de ubicación. Ahí es muy importante cuando ustedes toman la decisión de comprar un teléfono celular, cuáles son las funciones de seguridad que tiene y cuáles no. Por ejemplo, estas ventajas de un rincón infantil que puede permitirme seleccionar cuáles son las aplicaciones que quiero que utilice mi niño, están disponibles en qué tipos de teléfonos. O desactivar la geolocalización, ¿me lo permite mi sistema operativo? O sea, ¿me lo permite un Windows Phone? Sí. ¿Me lo permiten otros? No lo sé. Habría que investigar dependiendo del sistema operativo. No sé si quedé más o menos claro. Suena tan sencillo todo lo que estás diciendo, pero quiero decirte, ahorita decías de que decimos de que los niños nacen con un chip. Yo nací con bulbos, tardan en prenderse, estoy reconfigurando mi cerebro, integrando un chip, y qué complicadas a veces son las páginas. Ahorita lo hablas muy sencillo, no, los sistemas, no, ¿qué? ¿Y dónde le pico? ¿Qué le hago? ¿Cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo le digo dónde se meta si yo misma no sé ni cómo meterme? O le digo a él, oye, ¿cómo me meto? ¿No? Y le pido consejo. Entonces, a veces sí, yo sé que es parte de la evolución, que es parte de todo este proceso. Y también quiero decirte, yo trabajo en un voluntariado, ANSPAC, trabajamos con cerca de 1,500 mujeres. Tenemos mujeres inclusive de indígenas, gente que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero sus hijos están yendo ya a la universidad.
Entonces a veces les cuesta trabajo entender toda esta parte. Y te digo, sí, yo sé que es un proceso que debemos de adaptarnos, pero a veces sí siento que, y ya que le estás atinando a cómo hacerlo, ya te le cambiaron otra vez la configuración, ya quién sabe qué, las modernidades, y bueno, nada más quería compartir eso, que a veces no es tan fácil para ciertas generaciones adaptarnos a este ritmo tan acelerado de la tecnología. Gracias. Sí, entiendo, sé que no es algo fácil, y déjenme contarles una experiencia. En la tarde, si no me equivoqué al leer el programa, hay una organización que se llama Mamá Digital y que estará presente, bueno, mañana, perdón. Ya. Y dentro de los esfuerzos que tiene Mamá Digital, algo que me ha llamado mucho la atención es que surge esta idea de Melba y un grupo de amigas, Melba Sangre, que es la presidenta, decir, oye, pues es que yo ocupo la tecnología, pero mi mamá no, y le cuesta mucho trabajo, y mis amigas tampoco. Y entonces ella empezó, amiga por amiga, a enseñarle a utilizar la tecnología, y es gracias a estas reuniones donde todas se juntan y ven cuáles son los retos, y quién de ellas sabe, y si no, entre todos se ponen a investigar. Entonces también requiere ese esfuerzo. Adicional, igual si me mandan un correo electrónico, hay algunos cursos que tenemos de aprendizaje básico de tecnología, nosotros lo llamamos nuestro curso de alfabetización digital, que va desde lo más básico de la computadora, es decir, cuál es el CPU, cuál es el teclado, cuál es el mouse, desde esa parte básica hasta contenidos sobre cómo utilizar herramientas de productividad, procesadores de texto, hojas de cálculo, que después pasa por temas de navegación en internet, cómo buscar información de forma adecuada, cómo configurar y evitar que caigan a lo mejor en un contenido inadecuado a partir del buscador, cómo después establecer este control o este sistema de protección familiar, y después llega a enseñarnos herramientas multimedia, cómo edito yo un video, cómo hago un sonido de audio, cómo junto el video con el audio, y después cómo eso lo llevo y lo publico dentro de internet. Entonces, si a alguno le interesa, son completamente gratuitos y al final les da ahí un certificado de Microsoft. Entonces, mándenme un correo electrónico porque la URL no es algo sencilla. Entonces, mándenme un correo electrónico, lo pueden compartir con sus amigos, con su familia, con quien ustedes así lo necesiten.